Shalom, shalom. Esta es la paracha Tazria y muchas gracias a todos por acompañarme a hacer un repaso de la paracha que cada ciclo, cada año, tenemos ese anhelo, esa esperanza de poder aprender un poco más, madurar un poco más y el, el tan solo, en el sentido más simple, poner nuestros ojos en la letra hebrea en, en lo que fue entregado a nuestro maestro Moshe en el monte Sinaí y, y poder, como dicen los sabios de Israel, poder poner nuestra pupila, que es lo negro de nuestro ojo, en, en la tinta negra del pergamino que está sobre lo blanco, es similar a los amados cuando se contemplan fijamente uno al otro. Y en ese sentido, nuestros sabios nos enseñan que la Torá ama a quienes le aman y quienes invertimos el tiempo y el anhelo de poner nuestra mirada en la tinta negra del pergamino, o en este caso del libro, o de la letra hebrea sobre todo, es algo muy bonito poder tener esa intimidad y aprender de la Santa Torá que nuestro Padre nos dio. Y que Mesías es el verbo encarnado, es la, la letra hecha tendones, hecha piel, hecha huesos, es el verbo viviente. Y el Brit Hadashah dice que nosotros somos letras escritas, no con tinta, sino con la sangre de un cordero sin mancha y sin arruga. Y de tal manera nos amó hasta la muerte y muerte en un madero. Pues qué grande es la obra de redención de ese justo que vino a dar su vida por nosotros para poder acercarnos más a nuestro Padre Celestial. De otra manera, tendríamos que depender de nuestros méritos y la mayor parte del tiempo no tenemos los suficientes. Los sabios de Israel dicen que creo que cuatro hombres nunca pecaron de no haber sido por el decreto de la transgresión del huerto del Edén, que la muerte entró al mundo, no hubieran muerto porque no habían pecado. Y uno de ellos es Jesse, o el padre del rey David. Es uno de los que nunca pecaron en su vida. Y pues hay gente de esa estatura espiritual. Sin embargo, nosotros tenemos que seguir apegándonos a la Torá, eh, apreciando los méritos de Mesías y seguir adelante. Y bueno, tengo aquí el Midrash de Sena Urena, Midrash semanal, y voy a leer algunos Midrashes que vienen aquí. Un Midrash dice, Parashá Tazria, las leyes de Tzarat. El autor del libro Imrei Noam hace una pregunta. Si la Torá aquí está siguiendo el orden de la creación, debería pensarse que enumera los mandamientos de acuerdo al ser humano antes de aquellos, perdón, concernientes al hombre antes de aquellos de la mujer, ya que el hombre fue creado primero. En lugar de hacer esto, las leyes de dar a luz preceden aquellas de Zarat, o que es algunas veces traducido como lepra. La respuesta es que una mujer que da a luz a una criatura es un aspecto de la vida cotidiana, mientras que el azote de Zarat es un fenómeno no normal. Por esta razón, las leyes que tienen que ver con el leproso, con el Metzora, se vienen a discutir después de lo relacionado a la mujer cuando da a luz. Y viene otro midrash, dice, santificándose el individuo. El midrash dice, el autor del Baal Haturim escribe, la Torá primero escribe, sean santos, capítulo 11 verso 44.
Y después dice, si una mujer concibe, Asha kitasria, Isha, perdón, kitasria, si una mujer concibe. Esto es para enseñarnos que una persona tiene que santificarse aún durante el acto de intimidad. A más de esto, puede ser que no tenga contacto sexual inmediatamente después de haber atendido las necesidades de su cuerpo y tiene que esperar un poco de tiempo. El autor del Baal HaTurim también escribe que la palabra Sakar, que se traduce como varón o masculino, tiene el valor numérico igual a la palabra Beraká, bendición. Esto es para enseñarnos que tener un hijo varón es una grande bendición de parte del Creador del universo. Otro midrash, días de impureza. Dice Levítico 12:2, y ella estará en condición de impureza. La Torá nos enseña que una mujer está en condición de impureza por 7 días después de haber dado a luz. Similarmente, hay un periodo de 7 días cuando uno tiene que lamentar algún fallecido y en este contexto el número 7 prevalece. Capítulo 12, verso 2 continúa diciendo, en esos días de su ah, dolor de impureza menstrual estará en impureza. El versículo nos enseña que cuando una mujer ve sangre, la viene esto acompañado con malestares en el cuerpo, dolores de cabeza o dolores de su cuerpo, etcétera. A la mujer en esta condición se le llama nidá y uno tiene que aprender a apartarse de ella, dejarla que pase por este periodo y tratar de dejarla sola, no estarla molestando, no estar acercándose tanto a ella. En los días antiguos, la costumbre aún entre gente pagana era separarse de la mujer en condición de nidá. Aún sus pasos que ella daba tenía que ser muy cuidadosos. Y vemos esto en el caso del tiempo de la narrativa de Labán. Entró en la recámara o en la tienda de Rachel para buscar por los ídolos y ella se había sentado sobre ellos y le dijo, estoy en el periodo que le pasa a la mujer y no me puedo poner de pie. Labán se quedó quieto y no respondió, ni siquiera le besó la mano a su padre para no causarle algún, ah, alguna impureza. Una mujer en una condición de impureza por 40 días después de haber dado a luz a un varón y 80 días después de haber dado a luz a una niña. ¿Por qué? Porque una mujer ah, le toma cuando da luz a una niña más tiempo de purificarse después de haber dado a luz. Es lo que dice. Y después viene la ofrenda después de haber dado a luz. Ah, viene otro midrash que dice escondiendo su nombre. Voy a ver qué dice este. Un hombre que tiene la piel ah, con cierta llaga indicando que puede ser Saratz, tiene que ser traído delante del Cohen. El Rabí Bejaya pregunta por qué en esta porción en particular y no dice como normalmente se dice, el Eterno le habló a Moshe y le dijo, háblale a los Bene Israel. La respuesta es que el Eterno no quiere que su nombre sea mencionado en conexión
con las cosas que no son agradables, porque el Eterno, bendito es Él, no quiere traer ningún daño sobre el ser humano. Y por eso está escrito, ¿acaso deseo yo la muerte del perverso? Ezequiel 18:23. El Creador solamente quiere que el hombre se dedique al estudio de la Torá. Y por eso está escrito, el Eterno desea, por el bien de su justicia, que la Torá se incremente y sea glorificada. Isaías 42:21. De igual manera, cuando el Eterno bendito es Él creó la luz de la Torá, dice la Escritura, y el Eterno llamó la luz día y a la oscuridad le llamó noche. Bereishit 1:5. El nombre del Eterno es mencionado junto con la palabra luz, pero no se menciona con la palabra obscuridad, porque la oscuridad trae daño y la luz no. Así también, cuando el Eterno bendito es Él, bendijo a Adán y a Javá, la Torá nos dice, Bereishit 1:28, y el Eterno los bendijo, mencionando su nombre, pero cuando Él los castigó, su nombre no es mencionado. Los sabios nos dicen que el nombre del Eterno aparece nada menos que en conexión con tres cosas malas, y una de ellas es la serpiente, quien habló en contra del Creador, como está escrito, y el Eterno le dijo a la serpiente, Génesis o Bereshit 3:14, cuando una persona transgrede los consejos de los sabios, también está escrito, así dijo Elohim, el Adón de Israel. Maldito sea el hombre que no se apegue a las palabras de este pacto. Jeremías 11:3. En esto se refiere a las palabras de los sabios, y cuando el hombre pone su fe en otros hombres, como está escrito, así dice el Eterno, maldito el hombre que pone su confianza en, en otro hombre. Jeremías 17:5. Entonces son las tres veces donde el nombre del Eterno viene mencionado o junto con tres cosas que no son muy positivas, y, pero son las únicas tres veces cuando viene mencionado. Y bueno, es tan interesante los Midrashim, Baruch Hashem por los sabios de Israel, que nos dan estas herramientas para iluminar el texto y que también nos aconsejan diciendo que quien toma un midrash literalmente es un tonto y quien ignora los midrashim es un perverso. Y en este caso nosotros no queremos ni rayar en tontos, ni tampoco que se nos califique como perversos por ignorar los comentarios de los sabios de Israel. Tener un buen balance acerca de la lectura de los midrashim, yo siempre lo veo como un tipo de colores, como ah, pincelines o pinceles que nos ayudan a iluminar el texto de la Torá, que normalmente viene en neutral, blanco y negro, por describirlo de alguna manera. Y cuando agarramos los Midrashim, agarramos el Rashi, el Rambam, el Gaón de Vilna, la Gemara, la Mishnah, y comenzamos a colorear el texto cobra vida. Y de esa manera podemos tener un entendimiento más certero o más vivo, porque la Torah misma no se explica. Tenemos que apelar al entendimiento de los sabios de Israel para poder entender mejor el texto. Y al menos así lo he aprendido yo. Los sabios así lo enseñan, los rabís así también lo enseñan. Entonces, es una, es una herramienta segura en cuanto a caminar e ir dando pasos en el aprendizaje de las parashás. ¿Alguien tiene algún comentario respecto a los midrashim? Antes de seguir leyendo, enseguida voy a leer del, del Humash. Estoy viendo aquí mis notas.
Ok, lo voy a leer del Humash. Tengo aquí el Humash de ArtScroll, página 343. Oh, perdón, estoy en la equivocada. Página 655, perdón. Parashá Tazria, Sefer Vayikra, que también es conocido como Torat Kohanim o las enseñanzas de los Kohanim. En el capítulo 12 dice, Veidaber Adonai el Moshe lemor, Daber al Bene Israel leemor, Isha ki Tazria. Y habló Adonai a Moshe diciéndole, habla a los Bene de Israel, diciéndole, Ki Tazria, cuando una mujer conciba y dé a luz a un varón, será impura 7 días, como en el caso de la dolencia de su separación, será impura. Qué interesante que ah, la parasha se llama Tazria y viene de, si no me equivoco, de la palabra hebrea que es para semilla, será. Y normalmente es obvio que el varón es el que tiene la semilla, que al unirse a la mujer da a luz la criatura. Pero aquí directamente la Torá está diciendo quitas ría cuando la mujer concibe semilla. Está refiriéndose, obviamente, que da luz a un varón. Y esto tiene una connotación absolutamente mesiánica. Está hablando de un varón que nace de mujer. El libro de Gálatas nos dice acerca de ello, que me lo busco para leerlo. Cuando vino Mesías, nacido de mujer, dice, capítulo 4. También digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del siervo, aunque es señor de todo. Mas está debajo de tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, éramos siervos, dependiendo de los rudimentos o sujetos a los rudimentos del mundo. Mas cuando vino el cumplimiento del tiempo, Elohim envió a su Hijo, nacido de mujer y hecho súbdito a la Torá, para que redimiese a los que estaban debajo de la Torá o que dependían de los mandamientos de la Torá, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto son hijos, Elohim envió el Ruach de su Hijo a sus corazones, el cual clama, Abba, Padre. Así es de que ya no eres más siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Elohim por medio de Mesías. Es que interesante Y antes de eso está hablando acerca de Mesías, pero aquí lo enfatiza acerca de la simiente. Voy a ver cómo lo menciona más atrás. Lo voy a leer desde el capítulo 3. Mesías, verso 13, Mesías nos redimió de la maldición de la Torá, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito cualquiera que es colgado en un madero, para que la bendición de Abraham viniese sobre los gentiles en el Mesías Yeshua, para que por la fe recibamos la promesa del Ruach. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Y a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, a su será. No dice y a las simientes como hablando de muchos, sino como de uno y a tu simiente, la cual es el Mesías. Esto pues digo, que el contrato confirmado de Elohim para con el Mesías
La Torá que fue hecha 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Qué interesante. Vemos aquí que lo lógico en el contexto de la parashá Tazria sería que y a Abraham y a Sara fueron hechas las promesas y a su simiente, o sea, a la semilla o al varón que vendría de parte de ellos, y el varón en este caso sería Mesías, pero que la Tazria, la semilla, viene de la mujer. En este caso es lo que la parashá nos está diciendo. Y lo obvio sería que de Sara vino la semilla de Mesías, pero el texto enfatiza la relación de Abraham con nuestro Padre Celestial cuando se le está haciendo la La promesa de tu simiente, la posibilidad. cual es el Mesías. Y no está hablando de muchos como descendientes de todos los que nacieron después, sino de uno, el cual es el Mesías. En este contexto, la parashá es sumamente mesiánica. Tazria, ki isha, ki tazria. Cuando la mujer concibe semilla, el enfoque es obvio que está dando a luz un varón, porque el varón es el que tiene la semilla para poder preservar y cumplir los mandamientos, en este caso, de llenar la tierra y sojuzgarla, cosa que en estos tiempos modernos, perdón, es la generación moderna, desgraciadamente, con sus pensamientos torcidos, creen que el hombre puede sentirse mujer y la mujer puede sentirse hombre y, y que pueden adoptar criaturas cuando se casan del mismo género, mujer con mujer o varón con varón, cosa que es una abominación de acuerdo a la escritura. Y las generaciones modernas ya no se apegan a lo que dice la escritura, que es algo muy triste y hay consecuencias de ello. Y a todos nos afecta la degradación del ser humano y afecta a nuestras familias, afecta a nuestras comunidades, afecta a la creación entera. La creación misma tiene un tavnit, un plano que cumplir, un propósito, una meta. Está seccionada por eras, por tiempos. Mesías en Mateo 24 nos dice que en el final de la era, no está diciendo que el final del mundo, sino está diciendo al final del tiempo presente y cuando inicie la era mesiánica, que se le conoce la Tit Labó, y después viene el Olam Jabá. La escritura nos habla en ese lenguaje de cómo está estructurado. Hay un plano, un diseño, un tabnit que tiene que cumplirse. El mundo tiene un tabnit. La creación tiene un tabnit. Cada uno de nosotros tenemos un plano, un tabnit, una meta que cumplir. Y apartarnos del tabnit es una consecuencia que viene en nuestra vida que no debemos de ni siquiera pensarlo o intentarlo. Mas estas generaciones modernas creen que tienen la libertad, eh, lo vuelven libertinaje, de poder pensar que son dueños de su propio tabni, que hasta cierto punto lo son, pero es para vergüenza más que para honra o para gloria. Y Hashem nos ayude. Eh, en lo personal he visto el dolor que se vuelve con el tiempo tolerable para familiares que tengo, que algunas jovencitas han decidido seguir el camino de, de, de no normal, de tener amigas en lugar de que el curso normal que puedan buscar tener un esposo, se degradan en ese nivel y yo simplemente soy, al igual que muchos de ustedes, un observador de lo que sucede y puede uno percibir el dolor que hay en los familiares, los padres, al recibir esas noticias y al tener que respetar y tolerar las decisiones en este caso,
de esos miembros de la familia. Es algo muy triste y que se vuelve con el tiempo como que es normal y esconde la gente su dolor. Cuando tanto sufre el padre como está sufriendo el transgresor. Mas, sin embargo, como el ritmo de la vida quiere mostrar la vida moderna, que es, hay libertad de que la persona decida hacer lo que quiera, es como decir, vivamos bajo dolor todos, lo podemos tolerar. Y en realidad, desgraciadamente, llega el momento de la vida en que se vuelve intolerable o tenemos que dar cuentas de ello y son precios muy altos que pagar, cosa que no es recomendable a nadie. Pero volviendo a la parasha, eh, está diciendo que la mujer concibe y da a luz un varón, Asría, ah, Bella, Bella, Bayelda, Sekar, Beta, Betugma, Shevi, Yamim, será impura, de a luz un varón será impura 7 días. Quería ver qué palabra era para varón. Como en el caso de la dolencia de su separación será impura. En el 8.º día será circuncidada la carne de su prepucio, del varoncito que nació, y durante 33 días permanecerá la madre o la mujer en sangre de pureza. Nada sagrado tocará, y al santuario no entrará hasta que se completen los días de su pureza. Si a una femina da a luz, será impura 2 semanas, como durante su separación, y 66 días permanecerá en sangre de pureza. Al completar los días de su pureza por un hijo o una hija, traerá una oveja en su primer año como ofrenda de elevación, corbán olá, y una paloma joven o un pichón como corbán hatat, ofrenda por transgresión, a la entrada de la tienda de reunión al Cohen, y la ofrecerá delante de Adonai para expiar por ella, y se purificará de la fuente de su sangre. Tal es la ley de la parturienta que da a luz a un varón o a una femina, mas si no puede costear una oveja, tomará 2 pichones o 2 palomillas, una como ofrenda de elevación, como un corbán olá, y una como corbán hatat, de culpabilidad o transgresión, y expiará por ella el Cohen y será purificada. Voy a leer las notas que vienen en la página 650 para Shatasria. Dice las leyes de impureza ritual en los seres humanos. Después de tratar el tema de las leyes de Tumá, que resulta de tocar animales muertos, la Torá aborda el área de la Tumá derivada de seres humanos, capítulo 12 al 15. El primer tema que se analiza es el de una mujer que da a luz, debido a que representa el principio de la vida y por ende el comienzo de los procesos de Tumá, el parto y la posterior purificación. La creación de un ser humano es el fenómeno más sublime del universo, pues al traerlo al mundo, el hombre y la mujer se asocian con Elohim, que infunde de alma a su simiente o a su semilla. Mas esta nueva vida empieza con la impronta de la tumá, impureza ritual, para enseñar que la vida sin más no es suficiente, que ésta debe de ser un instrumento en el servicio a Elohim. De lo contrario, carece de valor. Por ello, después de este periodo de impureza, la nueva madre inicia su proceso de purificación, del que culmina trayendo una ofrenda. Antes de traerla, ella debe purificarse de su contaminación. Sin embargo, incluso después de esto, aún no puede consumir carne sacrificial o terumá, si es esposa de algún Cohen, debido a que la sola ausencia de impureza ritual no representa el cumplimiento cabal del objetivo del ser humano en esta área. Vemos, pues, que
que el ser humano debe aspirar a algo más que solamente eliminar lo negativo, tratando asimismo de hacer logros positivos. Es decir, la persona no se purifica del todo, sino hasta que haya llegado a la morada de la presencia de Elohim con una ofrenda que representa expiación por el pasado y dedicación al futuro. En nuestros días la costumbre es que tan pronto como la nueva madre se siente lo suficientemente bien como para poder salir de casa, va a la sinagoga, escucha la Kedushá o una parte análoga del Abodá, y es asimismo costumbre que después de los 40 u 80 días, cuando incurriría en la obligación de hacer una ofrenda, véase más adelante, su esposo es llamado a la Torá, lo cual es una representación simbólica de las ofrendas descritas en este capítulo. O sea, los sabios nos enseñan que ahora que no está el templo en funciones, que pueda estar prontamente construido, Benjera Bellameinu, prontamente en nuestros días. Como hoy en día no hay templo, no se pueden traer las ofrendas, lo que se hace en la congregación o en la sinagoga, que se le da una liyá al, al esposo de la mujer que dio a luz, y es tenido como si trajera una ofrenda en el santuario. Esta es parte de las prácticas después de la destrucción del templo. Continúa el comentario. Estas ofrendas y rituales simbolizan que el nacimiento es el punto de partida en un camino que los padres tienen el privilegio de transitar en forma continua para crear al recién nacido hacia una vida de dedicación y santidad, y que permita a Elohim decirle tanto al niño como a los padres: ustedes cumplen con el propósito de la creación toda. Es que qué interesante que por la gracia del cielo el hombre y la mujer pueden unirse y cumplir el mandamiento de formar una familia. Aprendí del Rabí Pransky, la paz sea con él, que uno de los problemas en tiempo del descenso a Egipto, cuando nuestros patriarcas descendieron, es que el faraón quería hacerle ver al mundo entero que él era el primogénito. Él es la razón de la creación. Y cuando la mujer da a luz, en este caso, cuando el pueblo de Israel, quien es el escogido de nuestro Padre Celestial, bendito es Él, buscando el libro de Colosenses, viene Mesías, nacido de mujer y nacido en sujeción a la Torá, y Él es quien puede redimir a toda la creación, porque Él es el primogénito de la creación. El faraón, en tiempos del descenso en Egipto, él sentía que Él era la razón de la creación, y Él mismo se deificaba, se presentaba como si Él fuera el creador de todas las cosas, el dueño de todo el mundo, a lo cual Hashem dice: no, tú no eres el primogénito, Israel es mi primogénito, y voy a matarte a ti y a tus primogénitos porque no dejas ir a mi primogénito, que es Israel, de donde viene la semilla de la redención, que es Mesías. Y Faraón no quiso reconocer todo esto, a lo cual tuvo que pagar las consecuencias por querer usurpar la primogenitura de Mesías, la primogenitura egipcia. El imperio egipcio quería usurpar la primogenitura que nuestro Padre, bendito es Él, determinó que Israel es su primogénito, porque antes de entregar la Torá, dice el Midrash, que el santo bendito es Él fue con todas las naciones del mundo y les preguntó: ¿aceptan mi Torá? Y cada nación preguntó: ¿qué hay en ella, Señor? Y el Señor les decía: los misbots, los mandamientos. Y no harás hechicería, no comerás o consumirás animales impuros, que vimos en la paracha pasada, no cometerás inmoralidad, y todos estos mandamientos. Y las naciones decían: Señor, no podemos, porque eso es lo que hacemos aquí. En esta nación hacemos esa práctica y no podemos aceptar la Torá. Y ninguna nación quiso aceptar la Torá cuando el Eterno, bendito es Él, vino
con el pueblo de Israel, dijo, ¿aceptan mi Torá? Y el pueblo de Israel no preguntó, ¿qué hay en ella? A ver si nos conviene, sino que el pueblo de Israel somos reconocidos porque dijimos, todo lo que ahí viene haremos y después entenderemos. Lo que nuestros sabios nos enseñan. La Torá ya no está en el cielo. Una vez que es entregada a Moshe Rabbeinu y él viene y se reúne con el Sanhedrin, y la escritura dice que cuando alguien de la comunidad tuviese una duda o necesitara un consejo, que tenía que ir delante del liderazgo del pueblo de Israel con el Sanhedrin. Y dice el libro de Deuteronomio que el consejo de ellos escucharás y no te apartarás ni a derecha ni a izquierda, sino que lo que preguntes es tu responsabilidad y lo que escuches lo vas a poner por obra. Y de otra manera, ni preguntes. Pero si no preguntas, tienes que caminar conforme a la halajá, conforme a los misbots de lo que es la interpretación de la Torá. La interpretación lo tiene el pueblo de Israel, no la tenemos nosotros, ni la tienen las naciones. La Torá fue entregada en el monte Sinaí por medio de ángeles. Moshe Rabbeinu se la enseña a su hermano a Aarón, y luego vienen los hijos, se le enseña a los hijos, luego viene el Sanedrín, se lo enseña al Sanedrín, se la enseña al pueblo. 4 veces Aarón escuchó la enseñanza de la Torá. 4 veces sus hijos escucharon la enseñanza de la Torá. 4 veces el Sanedrín escuchó la enseñanza de la Torá. 4 veces el pueblo escuchó la enseñanza de la Torá. Y nadie puede decir, nadie me enseñó, nadie me dijo, porque en la conciencia, en el marco mental del israelita, del judío, es que venimos sobre hombros de gigantes, por lo cual es una grande responsabilidad poner nuestra pupila en el pergamino, enamorarnos de la Torá y que la Torá se enamore de nosotros. Y así dice el profeta Jeremías, que el santo bendito es él, cortejó al pueblo de Israel cuando el pueblo de Israel andaba como una joven perdida en desnuda, llena de sus sangres en el desierto, y el santo bendito es él, dice que la protegió, la cortejó como un varón cuida a una mujer cuando quiere estar con ella, quiere acercarse a ella, quiere mirarse en sus ojos, y dice, te cuidé, te limpié y te sané y te aparté para mí. Así como un varón corteja a una mujer y la cuida, así el eterno bendito es él, protegió al pueblo de Israel estando en el desierto y tuvo misericordia de nosotros. Entonces el pueblo de Israel decimos, todo lo que viene ahí haremos y después lo entenderemos. Ahorita no lo entiendo, pero ¿qué es lo que dice Rashi? ¿Qué es lo que dice el Rambam? ¿Qué es lo que dice la Mishnah? ¿Qué dice la Gemara? Y una vez que examino todas esas herramientas en el estudio de mi parashá, entonces veo cómo lo aplico a mi vida. Y eso es algo muy, muy importante. Mesías es el primogénito. Él es la simiente que leímos en el libro de Gálatas. Y a Abraham se le hizo la promesa de la simiente, de la semilla que vendría a traer la redención. Y esa simiente no habla de muchos, dice el libro de Gálatas, sino de uno, la simiente, el cual es Mesías. Y el libro de Colosenses nos aclara todo esto, que el faraón no es el primogénito de la creación, ni la creación debe estar sujeta a Egipto, ni a Persia, ni a Roma, ni a Babilonia, ni a Estados Unidos, ni a Gran Bretaña, ni a Roma moderna, ni a ningún imperio. El ser humano tenemos que apegarnos a nuestro Padre Celestial en los méritos de Mesías. Y Mesías es la semilla, Tasría, que da a luz la mujer, que es el pueblo de Israel. Así viene en Apocalipsis, ahorita lo vamos a leer. Pero aquí en el libro de Colosenses dice, verso 10 del capítulo 1, para que caminen como es digno del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Elohim, corroborados, corroborados de toda fortaleza,
conforme a la potencia de su gloria, para toda tolerancia y largura de ánimo con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de transgresiones. Estamos hablando del justo que paga por los injustos, el sufrimiento del justo cuya sangre no tiene que ver nada con el servicio del altar. Ya lo habíamos visto anteriormente con más detalles, pero aquí se nos está describiendo la preeminencia de Mesías. ¿En qué se basa la preeminencia del primogénito o de Mesías? Que cuando un hombre se une a la mujer, son esposos, pero ella no es mamá, él tampoco es papá. En tiempos modernos las cosas funcionan de una manera torcida, porque muchas veces las parejas primero tienen hijos y después se casan, pero en el transcurso normal de vida, el varón corteja a la mujer, le pide que sea su esposa y la mujer concibe. Y entonces cuando concibe, se convierte de esposa a madre y el varón de esposo a padre. Y eso le da sentido a la unión de la pareja. No se casaron nada más para ser compañeros, sino el mandamiento es formar una familia. Formar una familia es parte de cumplir los misbots de nuestro Padre Celestial. Bendito es su nombre. Y cuando la pareja concibe, entonces está cumpliendo su propósito. Y dice el verso 15, el cual es la imagen del Elohim invisible, el primogénito de toda la creación, porque por él fueron creadas todas las cosas, están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y por él todas las cosas subsisten y él es la cabeza del cuerpo, que es la quejilá, él es el principio, él es el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la primacía, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud, y por medio de él reconciliar todas las cosas para consigo, pacificando por la sangre de su cruz, así lo que está en la tierra como lo que está en los cielos. Y a ustedes también que estaban en otro tiempo extraños o alejados, enemigos de ánimo en malas obras, ahora sin embargo se les ha reconciliado en el cuerpo de su carne por medio de muerte para hacerlos santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Y es parte de lo que nos dice el libro de Efesios, que dice: maridos, amen a sus mujeres, así como Meshía amó a la Quejilá y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra, para presentársela gloriosa para sí, a una Quejilá que no tiene mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. Ese es el grado de redención que el justo viene a padecer, porque no hay ninguna otra fórmula, no hay ninguna otra manera de que el mundo pueda obtener el estatus de lo que el Hijo de Elohim puede conseguir a través de poner su vida y volverla a tomar, porque es el mandamiento que recibió de nuestro Padre Celestial, bendito es su nombre. Entonces vemos la importancia de la primogenitura, en este caso de Mesías, que cuando la mujer, Israel, da a luz un varón, es con un propósito para cumplir un tavnit. Alguien había levantado su mano, perdón, hermanos, que traté de continuar con el hilo de ideas que estaba. More, Shalom, yo shalom. fui la que levantó la Ah, mano. Adelante, hermana. Tengo una inquietud, como estaba diciendo que somos
injertados y somos hijos y por eso herederos de las promesas. Entonces, tengo una curiosidad, como somos ya herederos de las promesas, cuando nos dirigimos al Padre en oración, tenemos que estar diciendo en el nombre de Yeshua todo el tiempo. ¿Eso es correcto o es parte de la doctrina de reemplazo, que alguna costumbre o porque sabemos que él ya nos injertó, entonces somos coherederos? Sí, somos coherederos y lo que viene en la escritura es que en los méritos de Mesías, por ejemplo, en el libro de los Hechos, me regreso a Hechos, ah, cuando está Kefas dando el discurso y déjeme lo leo para no tratar de inventar, y dice, pues, el capítulo 2 verso 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Yeshua que ustedes crucificaron, Elohim lo ha hecho Señor y Mesías. Y cuando escucharon esto, fueron compungidos de corazón y le dijeron a Pedro y a los otros Shliachim, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Kefas o Pedro les dice, hagan teshuva, arrepiéntase y sumérjase o purifícase cada uno de ustedes en el nombre de Yeshua HaMashiach para el perdón de sus pecados y recibirán el don del Ruach HaKodesh. Y vemos que es en los méritos de Mesías que el Ruach, que antes venía solamente sobre los reyes de Israel, sobre los Kohanim o sobre los profetas, no no había méritos suficientes en la comunidad para que el Ruach viniere en forma general a los miembros de la comunidad. Y solamente quienes cumplían un propósito, mientras venía la semilla, como dice Gálatas, la cual es el Mesías. Antes estábamos guardados bajo esta ley, que la meta de la ley es llevarnos a Mesías. Una vez que la Torá nos lleva a Mesías, se supone que no queremos soltarnos de él. Es como en la Hagadá de Pesach. Una vez que probamos el aficomen, que representa la carne del cordero, ya no comemos nada más. Para enseñarnos en el Seder que una vez que pruebas la misericordia de nuestro Padre Celestial en los méritos de Mesías, una vez que probamos de la redención, ya no queremos saber del faraón, ya no queremos depender de nuestros propios méritos para poder acercarnos a nuestro Padre, porque ahora Mesías lo es todo. Y dice Rab Shaul, ya no vivo yo, mas vive el Mesías en mí. Entonces cuando vienen ellos y dicen, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro dice, necesitan elevar su condición y su estatus. Bajen a las aguas de la purificación, así como en las festividades te purificas y dices, haces tu vidui, tu confesión. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kiddushanu b'mizvotav v'tzivanu al netilat, eh, que, que nos, perdón, bendito eres Adonai nuestro Elohim, Rey del universo, que nos santificas con tus mandamientos y nos mandas elevarnos a través de la Tevilá para Pesach, para Sukkot, y la mujer cuando hace su baja a la, a las aguas, también lo hace por cuestión de tajará matrimonial, por pureza matrimonial, o porque terminó su ciclo menstrual o dio a luz. Entonces, la doctrina de bautismos, aunque en la Torá, en el Brit Hadashah dice, porque un solo Señor, una fe y un bautismo. Pero en otra parte, en Hebreos dice, debiendo haber dejado atrás la doctrina de bautismos, un libro dice un bautismo, otro dice doctrina de bautismos, y en la mente teológica, lejos esté de nosotros decir, ¿quién tiene la razón? Los dos tienen la razón. Lo que trato de decir que hay una práctica de pureza en el pueblo de Israel. Y en este caso, cuando
miembro de la comunidad entiende que jamás en sus méritos va a poder estar en paz con el Padre y que Mesías, como lo testifica Pedro y los demás aquí en el capítulo 2 de Hechos, es quien puede acercarnos al Padre. Y dice, varones hermanos, ¿qué haremos? Baja a las aguas para que cuando te levantes, tu conciencia y tu entendimiento, como dice el libro de Pedro, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración a ser un mejor individuo, un mejor esposo, una mejor esposa. Entonces, una vez que bajas a las aguas confesando que es en los méritos de Mesías, no tienes que estarlo haciendo constantemente, porque si eso no nos sirvió, el libro de Hebreos dice, el que peca voluntariamente es como si crucificara para sí mismo al hijo de Elohim, exponiéndole a vituperio. Y es en ese sentido, no sé si viene al caso mencionarlo, pero hay personas que hablan de la pureza ritual, que es lo que la Torá habla, pero hay quienes quieren entrar en el demandante mundo de la pureza moral. La Torá no nos habla con claridad, hasta donde yo lo entiendo, de esa responsabilidad, que va con la pureza ritual, obviamente, que no vas a ser inmoral y, como dice nuestro Padre Celestial, el que trae una oveja es como si trajera un perro. O sea, lo traes con una condición equivocada. En tu mente no lo estás trayendo porque amas a tu padre, sino por cumplir con el mandamiento. Y eso no está bien. Pero la Torá demanda de uno que cumpla los misbots. Y si lo haces, estás cumpliendo con con lo que la Torá te dice, pero es obvio que tienes que tener una condición de moralidad cada vez mejor. Pero si vamos a meternos a ver quién es más moral que otro, todos salimos dañados. Pues, estar demandando nivel de moralidad, dice Mesías, saca primero lo que tienes en tu ojo y después puedes decir algo así. Entonces, en ese aspecto difícilmente nos metemos, pero es lo que nos enseña la ética, el musar. Quien estudia el musar y le gusta el aspecto ético, tiene que ser conforme a los sabios de Israel, y no conforme a la psicología teológica, disculpe la expresión, barata, porque eso solamente va a degradar el entendimiento del creyente. Entonces, la responsabilidad es cumplir los misbots conforme nos lo explica la Torá y los sabios y no meternos, dice el mundo secular, en camisa de 11 varas, tratando mejor me detengo ahí porque luego me meto en problemas. Eh, pero no sé si Gracias, Mario. la pregunta un poco. No, lo que pasa es que yo había escuchado que en More, Joseph Good, en una de sus enseñanzas, que a los martes él había dicho que él no lo hacía. Entonces, ayer con la paracha que estábamos estudiando, se me vino esa pregunta, porque si somos, ya Mashiach nos injertó y estamos caminando en los mandamientos lo mejor que se puede y somos coherederos de las promesas. Entonces me pregunté si por qué entonces tenemos que estar pidiendo cada vez que oramos al Padre, o sea, en el nombre de Yeshua, en el nombre de Yeshua, Padre, o sea, se me hace un poco, no sé, mi pensamiento ilógico. Pues es una práctica teológica tradicional que la gente siente que su oración es escuchada si lo hace en los méritos de Mesías. Más, sin embargo, si agarro un vaso de agua y digo, Shehakol, bendito eres Adonai, nuestro Elohim, del universo, que creas todas las cosas. No tengo que Ujú. decir en el nombre de Yeshua, en el nombre de Yeshua, porque no viene al caso. Que estoy Sí, bendiciendo a mi Padre, quien es el creador de todo, quien me da el vaso de agua. Y, pero meter a Mesías es algo loable, mas sin embargo, parece ser que quien lo enfatiza de esa manera es porque no siente que lo está haciendo bien. Y la responsabilidad primaria es estar bien en los méritos de Mesías, en aspectos de redención, pero estar bien con tu Padre Celestial, al menos en la práctica cotidiana de observancia de los mandamientos.
Porque si no hacemos eso y decimos en el nombre de Yeshua, en el nombre de Yeshua, en el nombre de Yeshua, y mi práctica cotidiana no es apegada a la observancia de mis votos, es, es tener el nombre de Mesías o los méritos de Mesías como un concepto como lo hacen los paganos, que los católicos, espero no ofender a nadie, tienen su Biblia abierta porque sienten que al abrirla en su casa, aunque no la lean, ya hay bendición porque la Biblia está abierta. Mm, Y, y en el mundo cristiano, raíces hebreas, decimos, tengo que decir, ya no en el nombre de Jesús, ahora en el nombre de Yeshua. O otros dicen el nombre de Yahweh Shushu, y sienten que se sienten bien por decirlo así, pero no, como usted dice, no viene al caso en la práctica diaria hacerlo en todo, porque tengo que examinarme primero. mm. Y no estoy Gracias, tratando de Mure. decir que si te examinas primero y te encuentras en balanza en justicia, entonces sí puedes hacerlo. Cosa que si quieres puedes hacerlo, pero no es necesario hacerlo, Ujú. porque al que más se le da, más se le demanda. Muy bonita explicación, entendí muy bien. Gracias, Mure. Gracias a Shalom, Hash. More, shalom. Hermano Charlie, Shalom, ¿cómo van sus estudios? No, Leonel, Oh, Leonel, perdón, Leonel, shalom. pensé que era Charlie que Sí, yo levantó había su mano. levantado la mano previamente. Toda, ¿Usted More. le, usted le levantó la mano a Charlie? Ah, yo creo que sí también. Bueno, nada más hacer varios comentarios. En primero, en eh, consecuencia a lo que acaba de comentar la hermana. A veces pareciera que demeritamos al Mashiach, y es verdad, en algunas verajot, como bendecir el agua, el vino, el pan, pues no tiene tanto caso el mencionar al Mashiach, es verdad. Sin embargo, el judío sí tiene, más que como por que sea por costumbre, lo hace con emuná, rezar por el mérito de alguien. Por ejemplo, el Tikkun Haklali, en el mérito del Rabí Nachman de Breslev, en donde él también promete que el que reza en su tumba el Tikkun Haklali, él los ayudaría a salir del problema en el que se encuentran. Y pues bueno, ayudarlos a sobrellevar esa carga de emanación seminal nocturna y otros elementos, ¿no? Y en mi lógica, yo digo, bueno, Baruch Hashem, yo sé que el ir a rezar a las tumbas de los tzadikim y de los jajamim es algo correcto. Sin embargo, si nosotros vamos a la tumba de nuestro rabino Baruch Hashem, la vamos a encontrar vacía, ¿no? Por lo tanto, si lo rezamos en el mérito del Mashiach, Yeshua, que resucitó entre los muertos, elementos como el Tikkun Haklali podrían resultar un tanto más efectivos para nuestra vida. Y eso por un lado. Por otro lado, escrituralmente hablando y teniendo como base la Brita Hadashah, en ocasiones a mí me gusta añadir Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshenu bemitzvotav udam lanu et Yeshua Meshicheinu, porque es que nos santificas, es decir, que nos apartas con tus mandamientos y con la sangre de Yeshua el Mashiach. Y esto no lo escuché de alguien de raíces hebreas, sino lo escuché de un judío que realmente cree en el Mashiach, y escrituralmente hablando creo que es correcto. Ese sería mi primer comentario. Pero, sin embargo, antes de ir al segundo comentario, Leo, no es práctica cotidiana en este caso de los de Breslau, por el Rabbi Nachman, no es práctica cotidiana decir en los méritos de Rabbi Nachman, en los méritos, o sea, eres parte del pueblo judío, como dice la hermana, y, y no tengo que sentirme parte de Breslau o del pueblo judío si lo hago enfáticamente, sino que es obvio que soy parte de la conciudadanía de los justos y, y a veces exagerar la práctica eh, es como si, tal vez es mi apreciación y creo que estoy mal,
pero parece ser como si no me sintiera parte y al hacerlo y practicarlo me hace sentir que sí soy parte, cosa que no necesito, como un ortodoxo, no va a estar repitiendo constantemente ciertas cosas nomás para sentirse parte de la comunidad o que está haciendo lo bueno, sino que sabes que eres parte de la comunidad, pero das gracias a tu Padre Celestial porque Él es dueño de la manzana o de la naranja o de la pieza de carne o de pan que estamos comiendo. Pero solo quería enfatizar la diferencia entre apegarnos a los méritos de los sadiquim. O sea, tampoco decimos que en el mérito de Rabbi Nachman puedo tomar esta botella de agua o cosas así, que suena ilógico, pero nada más quería Claro, aclarar claro, eso. sí. Y suena lógico en el caso del Rabí Nachman y también en el caso de Yeshua, ¿no? Cualquiera de los dos. Pero repito, son estos elementos como que más internos de Tikkun. Por ejemplo, tenemos el caso de la persona que es muerta y cae en la tumba de Elisha Naví y en ese mismo momento resucita, ¿no? No por los méritos de la persona, de acuerdo al comentario de los Jajamim, sino por los méritos de el profeta. Es que viene esta resurrección en la persona que cae muerta en la tumba del profeta. ¿Es correcto esto, More? Y bueno, en los méritos de los justos, en este caso Mesías lo dice, Elohim no es Elohim de muertos, sino de vivos, porque es Elohim de Abraham, de Yitzhak y de Jacob. Por ejemplo, quien va a la cueva de Macpela o al sepulcro de los patriarcas y se apega a los méritos de los patriarcas en sus tefilot, es, es no está orándole a muertos, sino está pegándose a vivos, porque de Amén. acuerdo a Mesías, no son gente muerta, sino gente viva. Y, y en este caso podemos ser creyentes en Mesías y también entender que a través de las enseñanzas del Rabí Nachman puedo apreciar más a Mesías, porque al final de cuentas la visión de Rashi, de Rabí Nachman, de Ramban y todos ellos, todos tienen el anhelo de percibir al justo y la era mesiánica. Entonces, todos ellos son herramientas que nos apuntan a Mesías, porque no son ellos mayores que la Torá. Y la meta de la Torá es llevarnos a Mesías. La interpretación de ellos del Tanaj es para ayudarnos a percibir a Mesías. Entonces, no es lo que Leo comentó, pero yo quería aclararlo para que no se me fuera la idea de Claro, que podemos tener los méritos de Mesías para la redención y la elevación de nuestra Neshama, y eso no demerita que las enseñanzas del Rabbi Nachman o de Rashi o del Rambam o del Gaón de Vilna o alguno de esos grandes las tenga que hacer a un lado, porque la tarea de ellos es también llevarnos a Mesías. amén, amén, amén. El segundo comentario va asociado, estaba leyendo el Talmud y preguntaban, ¿por qué la mujer al dar a luz tiene que dar un corbán hatat? ¿Cuál es su pecado? Entonces, se me hizo interesante porque está cumpliendo una mitzvah. Al dar a luz, está cumpliendo la mitzvah de llenar la tierra. Entonces, ¿por qué es necesario un corbán de hatat? La respuesta de los jajamín es por si a la hora del parto llegó a pensar en que es muy difícil dar a luz una criatura, es la última vez que lo voy a hacer. En el Ujú. caso de que ella lo haya llegado a pensar, por eso se daba el Corban Hatat. Entonces me pareció interesante. Y la última es una pregunta, eh, a lo mejor un poco personal, porque mi esposa está a punto de dar a luz una bebita, Baruch Hashem, Oh, asaltó. toda raba. El tiempo de separación realmente que debería tener con mi esposa no lo acabo de entender bien. 14 u 80 días, more, toda raba. Y los sabios nos enseñan que, voy a ver si tengo aquí algo en mis notas, como que había leído algo así. Y, pero sobre todo es por el dolor de lo que menciona la Torá cuando la mujer está en esa condición. Y, y no solo eso, que
el Brit Milá, ah, voy a ver si aquí lo puedo explicar. Estas notas también las tomé del rabí Daniel Pransky, la pasé con él, y dice la impureza de la mujer que da a luz. La mujer da a luz un varón 7 días más 33 después, de los cuales tiene una sangre limpia o tajor, condición de pureza. Pero son 7 días de impureza. Y si es esposa de un Cohen, no puede comer terumá ni participar de los corbán que se le permite a los familia de los Kohanim comer o consumir. Y tampoco, como leímos, puede ir al Beit HaMikdash. Y para la mujer que no es de la familia de los Kohanim, eh, hoy en día que no hay templo, no le afecta, solo que restringe la relación entre esposo y esposa, porque los primeros 7 días tiene que estar apartada, pero después de los 7 días, al octavo, se le tiene que hacer a la criatura el Brit Milá, y ah, es una celebración de alegría y alegría familiar, y puede ser también alegría marital, que no creo que la mujer que acaba de dar a luz quiera estar con el esposo, pero de acuerdo a la halajá, después de los 7 días pudiera estar, porque ya está en condición de poder estar con el esposo si es que ellos quisieran, pero no tiene que esperar hasta el final de los 40 días. Y esa es la razón que los sabios nos explican. Cuando da luz al varoncito, la mujer, al igual que es la que tiene nidá, tiene 7 días de impureza, pero además 33 días más. Pero estos días adicionales, aunque sea como una extensión de los 7 iniciales, la Torá le permite estar con su esposo, si es que así es, si es que eso es parte de la alegría de la celebración de Brit Milá, para está en condición de tajorá o de pureza para estar con el esposo, pero no para ir al templo. Y eso es lo que tratan de explicar en diferencia entre las primeras semanas para el varoncito y las primeras 2 semanas para la niña. Ok, muchas gracias, More. Toda. Me queda claro, gracias. Shalom. Shalom. Hermano Charlie, ahora sí. Shalom, Shalom, More. Tengo una pregunta y puede que lo meta en problemas. Eh, en cuanto a Yeshua, sabemos que él cumplió toda la ley. Bueno, en cuanto a lo que le respondía como varón, bien lo sabemos. Pero en el caso de su semilla, ¿él realmente pudo haber tenido hijos biológicos o pudo no haberlos tenido? Sabemos de que no tenerlos eh, puede ser a varios factores de si se casó a tiempo, si no se casó. eh, Hay mil opiniones, pero en cuanto que debe de hacerlo, es muy importante en el judaísmo y nuestros sabios lo afirman, que se debe de casar el varón lo antes posible. Incluso en el Shulchan Aruch se recomienda hacerlo a partir de los 20 años y si se retrasa simplemente que sea con la razón eh, de tener un estudio intensivo en cuanto a la Torah, porque a la hora de casarse obviamente le va a reducir su tiempo de estudio, entonces sí lo puede retrasar unos años, pero solamente si es con esa condición. Luego debe de casarse. Y bueno, extendiendo eso, también sabemos que no se hace referencia a los hijos de Yeshua en el Nuevo Testamento y tampoco de los apóstoles se hace mención de algún hijo de ellos. Es como si lo callaran porque como si no tuviera relevancia alguna. No sé qué opine. Sí, pues normalmente la Torá y la halajá, la ley judía, aunque no soy yo autoridad halágica, pero simplemente es lo que medito, que he aprendido
de lo que escucho de los rabís o del Morey Yosef Good, que pueda estar con bendiciones, es, es que en boca de dos testigos conste todo asunto. Entonces, cuando la Torá no nos da cierta información o el Brit Hadashah, es obviamente que no considera necesario para nuestro aprendizaje o nuestra práctica diaria del estudio de los misbots, que al omitirlo puede ser obvio que es parte de la vida, que sabemos cómo es el curso de la vida. Y en este caso, si no menciona que los shliachim, el nombre de sus esposas o de sus hijos, eh, no considera el autor una información que sea necesaria para nuestro crecimiento espiritual. Y no quiere decir que si no los menciona, no tuvieron esposas ni hijos, en el caso de los Talmidim. Más en el caso de Mesías, no se menciona que haya contraído nupcias con alguna joven o que haya tenido descendencia. Entonces, si no lo menciona el texto y no tengo un testigo, menos dos, creo que no tiene uno que buscarle tres pies al gato, aunque un día sí vi un gato de tres pies en una casa donde andaba trabajando. eh, Llegó un jovencito con una escalera y me dijo, disculpe, señor, voy a cruzar a un lado de usted y me hice a un lado y estaba un gato arriba del árbol y le dije, ¿no se puede bajar él solo que se subió? Dijo, no, ahorita va a ver por qué. Y cuando lo bajó nada más tenía tres patitas. Dije, oh, por fin veo un gato de tres patas. Pero bueno, en el sentido de que si no hay información suficiente, no necesita uno estar buscando donde no es necesario buscar. ¿Y por qué digo esto? Eh, la escritura nos habla, en el caso de Mesías, no lo podemos explicar o no podemos psicoanalizarlo o juzgarlo como un ser humano normal, aunque nació de mujer, fue partícipe de carne y hueso como nosotros, tuvo tentación igual que nosotros, y, pero nunca pecó en el sentido del llamado de él, que es traer restauración y redención. Me viene a la mente el ejemplo de Moshe. Cuando Moshe Rabbeinu viene Jitro y le trae de regreso a Séfora y a los muchachos, y dice la Gemara que hizo un trato a Moshe con Séfora, y el suegro le trajo a la familia de regreso, Séfora se acercó con Moshe, y Moshe dijo, qué bueno que estamos juntos, mas sin embargo tiene que haber ciertas condiciones para que continuemos como familia. Y Séfora dice, ¿cuál es la condición? Moshe Rabbeinu dice, tengo una responsabilidad espiritual, por lo cual no voy a poder estar teniendo una vida marital como cualquier pareja, porque tengo que estar atento a la voz del Señor en la tienda de reunión. Cosa que, dice Moshe Rabbeinu, si el Eterno bendito es Él, me va a dar una instrucción, tengo que estar preparado para escuchar y actuar. Mas, sin embargo, si tengo relaciones con mi esposa, con Séfora en este caso, va a tener que bajar a la mikvah, esperar que el sol se ponga para poder acercarse al área santificada del Ohel Moed. Entonces, ese fue el trato y Séfora accedió. Dijo, está bien, seguimos estando como familia, aunque no estemos como esposos. Y cualquier persona que quiera hacerla de abogado jalágico, así Moshe Rabbeinu, pero tienes la obligación de estar con tu esposa y como dice en la Torá, darle lo necesario en el sustento, en la ropa y aún en lo marital. Y, y Moshe puede decir, no le va a faltar nada excepto lo marital porque tengo otras tareas espirituales que involucra a toda la nación. Y, y de eso nos enseña la Gemara, que cuando Moshe toma los 70 y le dice, el santo bendito es él, que va a incrementar del ruaj que hay en Moshe para tomar de ese ruaj y ponerlo sobre los
sobre el Sanhedrin. Entonces se van a orar juntos para que Moshe haga esto y, y nombró a los 70 que puso, dicen la Gemara que puso 70, eran 72 porque no podría decir que 5 de una tribu y 6 de otra. Entonces creo que nombró 6 y eran 72 papelitos. Entonces en 70 escribió la palabra anciano, Seken, y en 2 papeles los dejó vacíos. Cuando metieron la mano, dicen los sabios de Israel que hubo 2, me fue el nombre de ellos ahorita, que el profeta Ezequiel los menciona, que son los profetas ah, en una manera honrosa, pero estos 2 les salió el papel anciano y como eran hermanos, se voltearon a ver y no querían que nadie fuera avergonzado. Entonces ellos dijeron, Moshe, me salió vacío. Y el otro, a mí también. Y dijo Moshe, los demás, vengan conmigo. Y cuando estaba Moshe con el Sanhedrin, Gerson escuchó las profecías en el campamento y se acercó y estaban estos 2 profetizando y estaban diciendo 3 profecías. Una, que Moshe iba a morir y no iba a entrar a la tierra prometida. Otro estaba profetizando que Yehoshua iba a ser el sucesor y los 2 juntos profetizaron de la guerra de Gog y Magog. Cuando escuchó esto, Gershon fue corriendo y su madre él lo detiene, dice Gershon, ¿a dónde vas? Dice, hay 2 profetizando en el campamento. Y dice, ¿qué están diciendo? Y están diciendo que mi padre no va a morir y que Yehoshua es el sucesor. Y, y entonces le dice Séfora, ve y dile a tu padre. Y, y está orando con los demás. Entonces cuando corre Gershon, dice la Gemara, que Séfora dice, ahora va a haber 72 varones que van a alejarse de sus esposas. Y entonces Miriam dice, ¿de qué estás hablando? Y ya Séfora le explica, no estoy en intimidad con Moshe porque él está atento a los requerimientos del Padre, bendito es él. Y Miriam dice, yo también soy profeta. Moshe es profeta y yo también soy profeta y estoy con mi esposo y Aarón también es profeta y está con su esposa. Entonces, por Miriam ponerse al nivel de Moshe, le vino el zaratz y tuvo que ser puesta fuera del campamento. Y bueno, en esta ilustración solamente trato de recordar acerca de que Moshe tenía la obligación de estar maritalmente, pero él hizo un acuerdo con la esposa de no hacerlo. Entonces, en el caso de Yeshua, no sé qué acuerdo pudo haber hecho con el padre, en este caso de en lugar de tomar una joven virgen, pueda él tomar a una congregación y como dice el libro de Hebreos, los hijos que Elohim me ha dado. Entonces, mismo Mesías nos ha comprado por precio y nos ha adoptado como hijos. Y en el lenguaje del Brit Hadashah no podemos decir que no tiene hijos o que no tiene esposa, porque ya lo leímos en Efesios y podemos leerlo en Hebreos y en otros pasajes acerca de la tarea espiritual que tiene que cumplir Mesías y, y disminuir esa estatura espiritual por aspectos de este mundo, legalmente es correcto, pero testigos para ello no lo tenemos y por lo tanto es mejor dejar en paz la situación. Es lo que yo entiendo. Sí, sí, claro. Por ejemplo, el Nuevo Testamento no habla de muchos temas, pero al estudiar la cultura judía, pues llegamos a saber que era como lo del pan de cada día. Ejemplo, los tefilim, que aunque no se habla del Nuevo Testamento de que Pablo los usaba o Pedro o los discípulos, tenemos en cuenta que ellos cada mañana usaban los tefilim porque pues era la vida cotidiana de todo judío. Y es lo mismo en el caso de los hijos de los apóstoles o de Yeshua. No sabemos realmente si tuvieron o no los tuvieron, pero el hecho de que los omitan, como usted dice, o sea, no vale la pena para lo que se está informando. Era, era lógico que en cuanto a los apóstoles, quizá hubo alguno que no tuvo, no sé yo, no fui testigo,
y aún los testigos no dijeron nada acerca de ello. Pero Ujú. pues podemos suponer que sí, sí lo tuvieron y ahora, como dice, en el caso de Yeshua, sí se nos complica un poco. Porque de hecho hay una escritura, no recuerdo si es en Isaías, que menciona que quién podrá contar su descendencia si a él le han quitado la vida. Entonces, podemos suponer, ajá, de que no los tuvo simplemente, porque tampoco pues se menciona que se casó. Sí, exactamente. Sí, y es parte de la información que nos da el texto y si no tenemos más evidencia, pues no, no la tenemos. Sí, claro. Otra pregunta, en cuanto a los Midrashim, ¿cuántos? Yo estoy perdido un poco. Llevo alrededor de 2 años estudiando toda esta información y me ha gustado mucho lo que es el Musar, la Torá, la Halajá, y pues trato de enfocarme en esas tres áreas en mi vida cotidiana. Pero también quiero aprender lo que es los Midrashim. ¿Cuántos Midrashim hay o cómo se deben de estudiar? ¿O simplemente es una enciclopedia? ¿Cómo se pueden estudiar todos? ¿O simplemente es una tradición oral de un individuo independiente, el cual pues lo dejó plasmado y podemos basarlo en ello? ¿Cómo es que se maneja? Sí, viene un conjunto de libros que se llama Midrash Rabbah, ya lo tengo arriba, y es un conjunto, es comentario eh, en el cual los sabios nos enseñan en ese lenguaje peculiar de los Midrashim, que puede rayar en fábula o en tipo parábolas para enseñarnos un fin de entendimiento al texto bíblico. Y, y entonces el Midrash Rabbah viene el Bereshit Rabbah, Shimot Rabbah, Vayikra Rabbah, cada uno de los libros de la Torá. Y después vienen autores como el Seneurena, que utiliza el Midrash Rabbah y aparte otro tipo de tradiciones del pueblo de Israel y, y hacen este tipo de libros como este se le llama el Senaurena Midrash semanal, es de la editorial de Ashcroft, pero vienen otros Midrashim, como en español están el pequeño Midrash o los Midrashim, que todos redundan de la misma fuente, pero los autores a veces mezclan algunas otras enseñanzas para darle cuerpo a- al aspecto del Midrash y que la gente pueda tener herramientas de estudio y de percepción para interpretar el texto bíblico un poco mejor. Y, y entonces, pero la fuente es el Midrash Rabbah, hasta donde yo sé, y hay muchas casas editoriales o comentarios y al Morello Sergur le gusta mucho este, yo lo compré cuando él me lo recomendó y tengo el Midrash Rabbah, pero casi no lo uso mucho, a menos que algún rabí lo mencione, voy y busco ahí, pero debo de estudiarlo con más detalle porque es donde viene la recopilación de los sabios y no recuerdo si tengo otro tipo de comentario del Midrashim, pero eso es básicamente lo que es ello. En el chat puedo poner algunas casas editoriales para que los vean en español y en inglés y de esa manera pueden ir teniendo sus comentarios. Sí, Am, me parece muy bien. Gracias, pues sí me quedó claro todo el asunto. Gracias, More. Baruch Hashem, Bendiciones. Shirley, Hazak, Hazak, fortaleza y fortaleza en tu estudio y que del cielo se nos dé suficiente entendimiento para ir teniendo la óptica clara del texto, que es medicina y vida para nuestro caminar. Baruch Hashem. Creo que Amén, amén, More. Leonel quería comentar algo.
Sí, More, shalom otra vez. Este, lo que comentó ahorita el Charlie, igual la primera vez que yo lo leí, cuando, no sé, hace como 8 años, 7, me dieron el libro de El Jardín de la Paz del Rab Shalom Agush. Más bien me lo recomendaron y lo compré. Este, sí fue hasta cierto punto un golpe para mí, porque por un lado tenía a Rab Shaul diciendo o recomendando en caso de ser posible no se casen. Y por otro lado, teniendo al Rab Shalom Agush diciendo lo más importante de todo es casarte. De nada sirve que seas un estudioso de Torah. Si no estás casado, no estás haciendo realmente el tikkun. Pero conforme, y es un libro que me gustaría recomendarle al Haber Charlie. Y conforme vas leyendo más al Rab Shalom Agush, en mi perspectiva muy personal, es como si estuviera leyendo a Rab Shaul y desmenuzando algunas cartas de Rab Shaul en este libro asociado al tema de el matrimonio y también a la conducta y el comportamiento del varón. Entonces se llama el Jardín de la Paz del Rabino Shalom Abush, es de Breslev y pues bueno, nada más ese comentario. Shalom. Gracias, Leonel. Baruch Hashem. Ah, ¿Alguien más tiene un comentario? Iba a leer algo de las notas y de Apocalipsis. No, Aldo, shalom. Shalom. More, acerca de la oración y en los méritos de Yeshua, una consulta acerca de Lucas 11, cuando y aconteció que estando Yeshua orando en cierto lugar, cuando terminó le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Y aquí le enseña el Padre Nuestro. La pregunta es, todos sabemos que ellos saben orar y tal, el tema de las oraciones, los rezos en el templo. Eh, ¿Cuál es la oración que le enseñó Juan? Tengo entendido que puede ser que tengo entendido que al terminar los rezos se hace una oración especial. En este caso, el Padre Nuestro es uno y Juan, le enseñó a sus discípulos algo similar. Sí, dentro de la halajá judía, que es algo muy importante porque es ¿cómo se puede decir? El balance o el regular la conducta de la comunidad en base a cómo los sabios nos ayudan a interpretar el texto. No, todos tienen una línea de pensamiento. En este caso, cuando dicen, Señor, enséñanos a orar como también Yohanan enseñó a sus talmidim. Y Yeshua inmediatamente dice, cuando ustedes oren, háganlo de esta manera. Avinu Sheva Shemayim, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y literalmente está diciéndoles la midá. Se entiende por lógica, según mi interpretación, que Yeshua está diciendo, oren como siempre hemos orado, como lo mismo lo ha enseñado Yohanan, que cuando entres en tu cámara, haces la midá. Y, y vemos que la midá consta de tres partes, que es primero reconocer a nuestro Padre y luego viene la sección intermedia, peticiones personales o comunitarias, y el último viene exaltación, y, y el amidad consta de eso, y el Padre Nuestro es básicamente lo mismo. Estaba recordando, por aquí tengo el libro que se llama Orar como judío, no sé si ya lo tienen algunos de ustedes, pero es recomendable que lo tengamos. Oh, aquí está. En inglés, yo lo he leído en inglés, pero
Lo compré en español para que lo leyera mi esposa y los hermanos de la Quejilá. Por aquí lo tengo en inglés, que ya está casi desarmándose, pero ah, es del rabí Donin, Chaim Halevi Donin. Y, y en este libro nos dice el rabí acerca de la tefilá, la oración, que antiguamente había una amidad resumido, pero el amidad tiene su estructura y, y básicamente el Padre Nuestro cumple con esas estructura de la amidad. Iba a ver si lo encontraba aquí. Orden de el amidad, las 18 leyes y costumbres, estructura, viene en la página 101. Por ejemplo, aquí, antes de ir a la página 101, viene una gráfica del conjunto de oraciones diarias que tenemos que hacer. Por ejemplo, dice Shacharit, la oración matutina, viene después los cánticos, el Shema y sus bendiciones, y luego se pone uno de pie hacia la Amidá, luego vienen súplicas, el Halel en los días festivos, la lectura de la Torah, solamente Shabbat, lunes y jueves, y luego el Musaf, Amidad adicional, salmos de conclusión, y luego viene el Minjá, oración de la tarde, Salmo 145, el Amidá, el Aleinu, y después el Marif, oración de las noches, el Shema y sus bendiciones, la Amidá, y termina uno con el Aleinu. Viene la estructura de la obligación diaria, y voy a ir a la estructura. Dice, dice, las bendiciones de la Amidá no fueron reunidas al azar. Hay un midrash de la Gemara que expone que tanto el orden como el contenido de estas bendiciones se basa en las Sagradas Escrituras. Esto viene en el Tratado Megilá 17b al 18a. Otro considera que cada una de estas bendiciones está vinculada con algún suceso histórico o milagroso. O incluso hay otro punto de vista que relaciona el orden y el contenido de las bendiciones con la plegaria de Hannah, la madre del profeta Samuel. Sean cuales fueran el origen histórico y las explicaciones de la Gemara, el Amidá tiene también un orden lógico en su distribución. La Amidá, o las 18 bendiciones, está constituida por tres secciones. Un introito compuesto de tres bendiciones en las que alabamos a Elohim. Y luego viene una sección intermedia de 13 oraciones en la cual solicitamos para nuestras necesidades. Y una sección final que clausura las oraciones con la acción de gracias para despedirnos de nuestro Padre Celestial. Todo esto corresponde a lo establecido por el rabí Yehuda, quien dijo, la persona nunca debe de pedir para sus necesidades en las primeras tres bendiciones ni en las tres últimas, pues el rabí Hanina nos enseñó, en las primeras bendiciones uno se asemeja a un siervo que solicita algún obsequio de su amo. En las últimas es comparable al siervo que ha recibido su obsequio y se retira de la presencia de su amo. Berajot 34a. Entonces, eso también nos alumbra el texto en lo que preguntaba la hermana, que si tiene uno que decir en el nombre de Yeshua, en el nombre de Yeshua, pues en las primeras tres y en las últimas es para honrar y agradecer a nuestro Padre Celestial. Mas, sin embargo, en las personales o intermedias, uno puede tal vez decir en los méritos de Yeshua tal o tal cosa, si es que fuera el caso, pero vemos que hay una estructura para ello. Entonces, a mi punto de vista, de acuerdo a lo que los sabios nos enseñan, parece ser que todos tenían una estructura de servicio y que tanto Yohanan como Meshía enseñan acerca
de cómo acercarse a nuestro Padre Celestial para cumplir esa meta de recibir de Él, pero también darle nosotros acción de gracias y honra y agradecimiento al final, acción de gracias. Pero este libro les puede servir a algunos para aprender más acerca de las tefilot. More, ese libro lo tengo en PDF. Si usted me permite, lo puedo compartir en el grupo. Am, sí, está bien, hermano. Si Bueno, alguien quiere aprender, puede aprender del Rabbi Donin. ¿Y alguna otra pregunta o comentario? Más de bien debo decir. Voy a terminar estas notas para terminar con el libro de Hebreos. Bueno, antes de las notas, en el libro de Hebreos, perdón, para terminar con Apocalipsis, el libro de Hebreos en el capítulo 2 dice, verso 11, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre y en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez dice, verso 13, yo confiaré en él y otra vez, he aquí, yo y los hijos que me dio Elohim. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a la servidumbre, porque ciertamente no tomó a los ángeles, sino a la simiente de Abraham, hablando de Mesías, lo mismo que decía Romanos. Y Tazría, cuando la mujer concibe semilla, en este caso, hablando del aspecto mesiánico, el libro de Apocalipsis, capítulo 12, dice, y una grande señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol y la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando preñada, clamaba con dolores de parto y sufría tormento por dar a luz. Y fue vista otra señal del cielo, un grande dragón bermejo que tenía 7 cabezas, 10 cuernos y en las cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las echó en tierra, y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo cuando hubiese parido. Y ella dio a luz un hijo varón. Parece que estamos leyendo la parashá. Cuando la mujer da a luz un varón, el cual había de regir todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para con Elohim y a su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar aparejado de Elohim, para que allí la mantengan 1260 días. Entonces vemos ahí que claramente la nación de Israel da luz a un varón que es el Mesías. Y obviamente el contexto de cómo cumplir los mandamientos en este mundo presente, el Olam Hasé, cuando el varón tiene una esposa, tienen hijos, la Torah nos dice cómo conducirnos, mas llevando ese plano de responsabilidad familiar a un plano espiritual, Mesías puede hacerlo para tomar a la congregación de Israel para sí y levantar descendencia, como decía al inicio nuestra hermana Denise, y ya no ser extranjeros ni advenedizos, sino ahora conciudadanos de los santos en luz, por lo cual, al ser partícipes del Ruach, ya no somos ah, esclavos, sino ahora somos hijos y podemos decir Abba a nuestro Padre Celestial. Entonces, muy interesante que ver la Parashat Ría en ese contexto de espiritualidad, debo decir, en ese aspecto mesiánico y de llevar la relación de Mesías a un plano espiritual de esa dimensión. Y por último, algo que aprendí del rabí Weinberger, la pasea con él, rabí de Nueva York, en su Parashat Ría, que tomé notas de él hace unos años, dice, si la mujer
inicia la relación, o sea, si la mujer se acerca al varón para poder tener intimidad, eh, cosa que los sabios de Israel dicen que por causa de la modestia, el varón debe iniciar el acercamiento, pero cuando la mujer tiene que hacerlo, porque el varón no lo hace, dice el rabí que cuando la mujer inicia la relación, es posible que conciban un varón, pero cuando el varón inicia la relación, es posible que conciba una niña. Así lo interpreta Rashi. Y en Pesach, cuando cruzamos el mar, se cantó As Yashir Moshe. Entonces cantó Moshe y los Bené Israel. Y los sabios nos dicen que la palabra Shir, cuando es en masculino, nos habla del futuro. Pero cuando dice Shirah, está hablando en aspecto femenino y no tiene que ver tanto con el futuro. En este contexto de concepción y dar a luz, se relaciona al pueblo de Israel que está en el exilio y poder terminar del galut y regresar a la Geulá o a la redención. Y el concepto de Tazria o de la semilla, en este caso de Mesías, quiere decir que el pueblo de Israel da a luz a Mesías y está relacionado a la redención, que se prescribe que la nación de Israel conciba y que nazca la criatura, porque cuando son tiempos de dolor, en el aspecto de redención, se le llama los dolores de parto del Mesías. En otro lenguaje se le llama las pisadas del Mesías o los talones del Mesías, que ya está acercándose la redención. Y en el hebreo se le llama dolores de, de parto, Sheblei Shel Mesías. Y dicen los sabios que cuando Sión da a luz, hay redención. Cuando Mesías venga, se cumplirá la redención completamente. Y es cuando Sión da a luz. Y todas las redenciones anteriores fueron redenciones incompletas. Cuando venga Mesías, Él va a completar en plenitud, suena redundante, la redención final. Cuando la redención es frágil, es incompleta, es dolorosa y es larga. Eso tiene que ver con la primera venida del Mesías. Ya llevamos 2000 años de dolor en el exilio. Y, perdón, me está llamando el Rabí Samuel, pero le llamo más tarde. Y fuimos rescatados, pero no estamos plenamente revestidos de esta redención que trajo Mesías. Una redención no total, porque el libro de Corintios dice que hasta que esto corruptible se vista de incorrupción, entonces se cumplirá el versículo, sorbida es la muerte en victoria. Por cuanto no ha ocurrido la resurrección de los muertos y la transformación no ha tomado lugar, en parte conocemos y en parte profetizamos. En otras palabras, la redención ha sido parcial y no plena. Estamos esperando la plenitud. Y la futura redención se basa en Teshuvah. Dicen los sabios de Israel, ¿cuándo va a venir Mesías? Cuando nos arrepintamos. Y que si el pueblo de Israel nos arrepintiésemos, ah, dice el Rabí Samuel, voy a salir a Europa. Si necesitas algo, déjame saber antes de irme. Am, entonces, en los méritos de Mesías podamos arrepentirnos todos juntos, todos los creyentes, y de esa manera hacer nuestra parte para que se cumpla la redención final, que pueda ser prontamente en nuestros días. Y bueno, quería compartirles esas notas con lo de Apocalipsis y espero que esta meditación sea de ayuda y que
había apartado unos versículos de Lucas y Marcos, pero ya no me acordé de ellos. Y que Hashem nos ayude en esta semana a desarrollar más fortaleza en los aspectos de redención, de Tazria en cuanto a Mesías, y, y que nuestra Neshama, dice Rab Shaul, el ejercicio físico tiene provecho, pero el espiritual tiene promesa de vida eterna. Pues que el gimnasio de estar en la paracha nos ayude a todos y que puedan compartir también ustedes conmigo sus nutrientes espirituales durante la semana. Gracias, More. More, perdón, de la Parashá Shemini, eh, me salió una duda, porque un judío no puede tener ni siquiera un balón de americano dentro de su hogar porque pues es de carne de cerdo, ¿no? Porque está prohibido también tocar el cadáver del animal. Mi pregunta se asocia a Yohanan Abadbil, donde dice que él usaba pelo de camello para cubrirse. En este caso no incumple la halajá en este caso. Toda. Lo que dicen los midrashes, lo voy a buscar y lo pongo en el chat. Ah, dicen los sabios, sin hacer voto. O si se me olvida alguien que me recuerde. Pero dice el midrash que qué pasó con el carnero que trajo Abraham en lugar de su hijo Yitzhak en el monte Moría. Y dicen los rabís que no fue consumido todo el animal junto con su piel, sus cuernos, sus pezuñas y todo. Y los sabios dicen sí, pero Hashem lo resucitó. Dice, y de su cuerno derecho se sonó en el monte Sinaí, y creo que el izquierdo es el que se sonará en la resurrección de los muertos. Y dice el Midrash, y de su cuero se hicieron las vestimentas para Eliyahu Hanabí, quien trae, quien vestía como Yohanan, con piel de animal y cinturón de cuero. Y dice, y de sus intestinos se formaron las cuerdas del arpa que tocaba el rey David. Y no me recuerdo qué más, pero describe las partes del animal que los cuernos se sonaron y se formaron las cuerdas del arpa del rey David. No recuerdo qué otras cosas menciona acerca de ese carnero, pero parece ser que puede ser una mala traducción acerca de que vestía a piel de camello, mas no estoy seguro si sea una práctica de ese tiempo que podía traer la piel del camello para vestimenta, aunque no es para comer la carne, pero no sé si la piel es posible que sea utilizada para vestimenta. Voy a investigar. Ok, muy bien, gracias, More. Gracias. Shalom. Shalom, shalom. Pues Shavua Tov a todos y nuevamente gracias por acompañarme a estudiar y ser compañeros de estudio. Y Hashem nos ayude a todos a perseverar en esta gracia, que tengan una bendecida semana y del cielo vengan suficiente salud, economía, ah, bienestar familiar, shalom en el hogar y de todo bien que el cielo no nos prive, y en los méritos de Mesías podamos hacer nuestra parte para que se construya el templo y venga la Geulah Shelema, la redención plena prontamente en nuestros días. Amén.